Hace algún tiempo este país en materia laboral legisló acerca de los derechos que tienen los trabajadores de una empresa al servicio de una empresa para conservar, mientras desarrollan ese trabajo, su salud mental, su salud psicológica, su salud psicosocial, y surge la llamada NOM, Norma Oficial Mexicana 035. Este día converso con el consultor Froilán Campos. Él es director general de la firma de consultoría Working Minds Consulting, destinada o dedicada a la planeación estratégica, a la transformación empresarial y a la capacitación ejecutiva. Graduado como ingeniero industrial por la Universidad de las Américas, con maestría en finanzas corporativas, con 25 años de experiencia en proyectos de consultoría, trabajando en distintas firmas, hoy nos ayuda a entender qué es la NOM 35. Froilán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días, Juan Carlos, gracias por la invitación. Vamos por el principio. ¿Qué es esta norma y quiénes están obligados a cumplirla? Mira, la norma 035 es una norma que comúnmente se conoce como la norma del estrés o la norma de la violencia laboral. Es una norma que atiende los riesgos psicosociales y que tiene que ser cumplida más por todas las empresas en México. Es una norma federal, como bien dices, todas las que están definidas como NOM son normas oficiales mexicanas y tienen que ser, son obligatorias para el cumplimiento de todas las empresas en México, sin importar el tamaño que tengan. Sin importar el tamaño que tengan, esto es muy importante. Estamos hablando desde una MIPYME que tendría que dar cumplimiento a ella. Sí, son diferentes niveles de cumplimiento los que tienen que tener con la norma, sin embargo, todas tienen que cumplir. Obviamente, las empresas de menos de 15 empleados tienen que cumplir con algunos temas específicos de la norma. Después nos vamos al siguiente segmento, que es de 16 a 50 empleados. Y por último, de más de 50 empleados, que todas las numerales que vienen definidos con la norma se tienen que cumplir por parte de las empresas. Si no mal recuerdo, la NOM, la norma 035, fue creada hace poco más de un año y vino todo este periodo, vamos a llamarle de gracia, para ir generando las mecánicas, las disciplinas, las reglas internas en cada empresa para dar cumplimiento a la norma. Pero ya su aplicación es obligatoria el mes entrante. Sí, exactamente. Fíjate que la norma salió emitida en el Diario Oficial de la Federación desde el 23 de octubre del 2018. Hubo una primera etapa que se tenía que cumplir a partir de octubre del año pasado, 2019, y ahora en el 2020 ya se tiene que cumplir completamente la implementación de la misma. Y si no se cumple, pues las empresas pueden ser sujetas de multas específicas por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos pues, prácticamente a un mes de que entre en vigor ya la última etapa de la norma y por lo tanto, pues las empresas que no han iniciado ni siquiera con la primera etapa deberían de empezar a definir cómo hacer la implementación de la norma. Vamos a la materia propiamente. La norma busca garantizar la salud psicosocial de un trabajador. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras garantizar la salud psicosocial de un trabajador? Mira, es muy interesante porque la norma lo que busca primero es que las empresas ayuden a identificar aquellos riesgos psicosociales que tienen que ver con un impacto emocional o físico dentro de los trabajadores y lo que se busca específicamente es que las empresas logren identificar primero que existen riesgos en alguno de los diferentes riesgos psicosociales que están definidos en la norma. Y después que pueda generar iniciativas que mitiguen esos riesgos específicos que hayan salido con un nivel medio, alto, muy alto, de acuerdo a la escala de riesgo que establece la norma, pero la intención es primero que se identifiquen y después que la empresa empiece a tomar cartas en el asunto para poder mitigar esos efectos. Ahora, la responsabilidad no es únicamente de la empresa, es una corresponsabilidad con los trabajadores y lo que busca o se busca es tener un ambiente de trabajo lo más positivo posible, porque también teniendo un ambiente positivo pues se va a lograr una mayor productividad para la empresa per se, ¿no? Y regreso a mi pregunta, Froilán, porque, a ver, vivimos en un sistema, y tú lo sabes muy bien, donde todo se mide en las empresas. No hablemos del gobierno, ese es otro boleto, pero en las empresas todo se mide, Sí. está sujeto al cumplimiento de indicadores, está sujeto al cumplimiento de objetivos, estás sujeto al comparativo de diferentes parámetros y todo ello, al final del día,
pues sí termina por provocar una condición de estrés. Hablo, por ejemplo, sucede en cualquier área, pero imagínate nada más en un área comercial, o sea, donde finalmente hay que llegar al número y hay que llegar al objetivo, y entonces hay una carga de estrés importante. ¿Cómo le haces en este ámbito de la propia competitividad interna de una empresa o de la empresa ante otras empresas para reducir esa carga de estrés, esa carga que puede llegar a alterar a la persona? Sí, y hay diferentes iniciativas que se tendrían que estar contemplando a la hora de poder desarrollar actividades y acciones que permitan mitigar esos efectos de estrés que se tienen, ¿no? Y van temas desde cómo administrar mejor el tiempo de las personas, cómo poder hacer frente al estrés a través de diferentes técnicas que se pueden implementar con los trabajadores y una serie de capacitaciones alrededor del liderazgo y, como bien dices, mediciones específicas que ayuden a mitigar los efectos de ese estrés, ¿no? Hay trabajos que la misma naturaleza del trabajo es estresante y aquí lo que se busca es poder proporcionar herramientas, medios específicos para que el trabajador pueda pues llevar ese estrés de una manera saludable, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder evitar, que las empresas no van a poder eliminar, pero sí van a poder proporcionar herramientas desde capacitación hasta herramientas específicas para que el estrés se minimice dentro de la organización, que al final lo que se busca es pues tener un ambiente positivo dentro de la empresa, ¿no? Ahora que comenzó la pandemia, de repente el propio Seguro Social, la propia Secretaría del Trabajo, a las empresas nos dijeron, ¿quieres abrir? Tienes que cumplir con todo esto, ¿no? Y pusieron ahí el librito Ujú. y entonces hay que ir palomeando esto, porque si te caemos y vemos que no estás cumpliendo ello, vas a tener algún problema, va a haber alguna consecuencia. En el caso de la NOM 035, por eso pongo el ejemplo anterior, existe también ese librito, es decir, existe ese checklist de las cosas que tienen que hacer las empresas para dar cumplimiento con la norma o cómo se le Sí. va a dar cumplimiento a ello. Sí, existe un checklist específico de todas las acciones que la empresa tiene que implementar para que pueda tener ese check, digamos, de una potencial inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y son cosas relativamente básicas que obviamente hay que desarrollar cada una de ellas, pero lo primero que se tiene que hacer es comunicar muy claramente a la organización la existencia de la norma, para qué sirve y por qué la vamos a implementar, desarrollar una política de atención de riesgos psicosociales, aplicar la guía o la encuesta que viene establecida dentro de la norma y desarrollar iniciativas que permitan mitigar aquellos riesgos que han salido como parte de la evaluación, con un riesgo medio alto o muy alto. En general, eso es lo que principalmente se va a revisar si es que llega a haber una inspección de la Secretaría y obviamente pues cada uno de estos puntos que mencioné hay que desarrollarlos en específico, tener evidencia de que efectivamente se comunicó, se tiene conocimiento de la política, etcétera, para que haya un cumplimiento cabal de la norma, ¿no? El gobierno federal, decías hace un momento, es el encargado de vigilar que se dé cumplimiento a la norma oficial mexicana 035. ¿Sabes si hay algún tipo ya de colaboración o de convenio de colaboración con las secretarías del trabajo de los estados del país para que estas directamente sean las que desarrollen esas tareas de inspección en las empresas? En principio es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal la que es responsable de la implementación. En algunos casos y en algunos estados ya hay esa colaboración con las secretarías locales, pero depende de cada estado, evidentemente, cómo se quiera implementar. Si hay un apoyo, pero al final la inspección es responsabilidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay algo publicado, porque hace ratito decías algo que es muy importante. Esto lo deben cumplir todas las empresas, hasta las más pequeñas, hasta las MIPIMES. ¿Hay algo publicado en algún lugar donde alguien que no tenía conocimiento de esto que es relativamente nuevo, porque a lo mejor no tienen área de recursos humanos, qué sé yo, pueda meterse ahí para leer, para entender qué es lo que tendría que hacer por principio de cuentas? Sí, directamente en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social viene el decreto que salió en el Diario Oficial en el 2018 y pues buscar en la red hay muchos lugares donde está emitida la norma y ahí vienen definidas todas las características que se tienen que cumplir y a partir de ahí, dependiendo del tamaño de la empresa, hay que aplicar las cosas específicas que define la norma para ellos, ¿no?
La pandemia, sin salirme del tema, Freud, la pandemia habrá añadido todavía un factor de mayor estrés, de mayor presión psicosocial a los trabajadores de las empresas. Fíjate que sí, de hecho nosotros ahorita con distintos clientes estamos viendo que efectivamente pues es un ingrediente adicional al estrés que ya de por sí venía teniendo la gente, pues principalmente por la incertidumbre que tiene, ¿no? Muchas empresas ya están trabajando desde casa, muchas no saben cuándo, cómo van a regresar y eso hay que aunarle pues toda la dinámica familiar que se vio modificada dentro de los hogares y eso pues está generando un mayor estrés. Lo que también estamos viendo es que hay muchos empresarios que están tratando de apoyar a los empleados a través también de proporcionarles apoyos psicológicos a través de líneas de ayuda que existen tanto a nivel gobierno como a nivel privado para poder pues llevar o medio llevar el tema de la pandemia, ¿no? Pero definitivamente es un ingrediente adicional que sí está teniendo efectos importantes dentro de los trabajadores. 23 de octubre de 2020 es cuando entra en vigor la segunda fase de la norma oficial mexicana 035, es decir, estamos prácticamente a un mes. Tú estás ofreciendo, vas a ofrecer en los siguientes días un webinar, uno de estos seminarios en línea a los cuales uno puede acceder, entrar sin costo para poder entender un poquito más de este tema. ¿Cuándo es este webinar? Mira, este webinar lo vamos a hacer el próximo viernes, de este viernes en 8, entrando a la página www.workingminds.com.mx, ahí están los datos de registro y a partir de ahí van a poder saber cómo es que se tiene que cumplir y cómo implementarlo, porque como bien dices, pues el tiempo es limitado, así que aquellos que no han iniciado todavía están a tiempo, hay que forzar un poco la maquinaria, pero estamos a tiempo para estar dentro del 23 de octubre del 2020 cumpliendo con la norma como se requiere. Es viernes, sería 2 de octubre, ¿verdad? Exacto. En todo caso, viernes 2 de octubre. Yo le voy a recordar, la página de internet es www.workingminds, si la tradujéramos sería mentes trabajando o algo así, workingminds.com.mx. Usted puede entrar allí, se registra y puede seguir este webinar el 2 de octubre. Anótelo, tómelo ahí en su agenda y yo le voy a recordar la dirección. Si la podemos poner en pantalla, ahí está. Ahí la tenemos en pantalla. Tómele una fotografía para que la tenga en su celular y ahí va a ver la dirección electrónica workingminds.com. Viernes 2 de octubre a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, con una duración como de un par de horas, ¿no? Un poquito menos, una hora, hora y cuarto. Perfecto. Le aprecio mucho esta mañana al consultor Froilán Campos, director de Working Minds Consulting, su presencia en el programa Freud. Qué gusto verte. No, muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, 7 de la mañana con 44 minutos.